hay que discutir aquí, querido Jaime, le pido a don David que nos grabe. Hoy en la mañanera hubo una pues determinación muy interesante. Nuestra compañera, colega de Contralínea, Nancy Flores, le planteó al presidente López Obrador, pues de un centro clandestino que identificaron ahí en Contralínea, un centro de espionaje que se ubica en una torre de estas que existen ahí en el muy exclusivo barrio de Santa Fe, y en el que supuestamente encontraron decenas de grabaciones ilegales sobre funcionarios del actual gobierno e incluso grabaciones de conversaciones privadas del mismo presidente López Obrador, ¿no? Dijo que podría haber existido una venta no solo a empresarios, sino a políticos y a miembros del crimen organizado, ¿no? El presidente de ahí, bueno, pues se soltó a decir que en efecto hay una investigación, que él no quiere especular, que van a esperar a lo que diga la Fiscalía General de la República, pero con esto dio una serie de datos y de anécdotas que yo insisto, ¿no? Lo acercan cada vez más al pueblo, ¿no? De cómo fue él espiado, sus hijos, habla de cómo su hijo Gonzalo López Beltrán se enfrentó de la forma más terrible, ¿no? A un acoso de un sujeto que lo seguía cuando era niño en la primaria, y lo seguía incluso hasta las maquinitas y le inventaba cosas sobre su mamá y sobre él, ¿no? Pero bueno, hay que ser muy, muy claros. ¿Tú qué nos puedes decir sobre este supuesto centro clandestino de espionaje en uno de los barrios más fifís de la Ciudad de México? Mira, no es nada nuevo, querido Toño. Yo creo que desde hace mucho tiempo se sabe, porque mira, una de las principales fuentes para el suministro de estos softwares de espionaje como Pegasus, tú sabes que muchos de los exagentes del Mossad, una vez que renuncian o se les da de baja porque ya cumplieron su ciclo, pues ellos mismos pues tienen colegas, ¿no? Que tienen colegas que tienen acceso a este tipo de programas. Y este tipo de agentes ofrecen sus servicios por todo el mundo. Aquí en México, en Estados Unidos. Yo no sé si tú te acuerdas, por ejemplo, del caso de este productor de cine Harvey Weinstein, al que se acusó, inició, de hecho, el escándalo contra Harvey Weinstein inició el escándalo de Me Too, y cómo mucha gente empezó a denunciar a Harvey Weinstein y cómo Harvey Weinstein hacía uso de exagentes del Mossad para vigilar a todas estas mujeres a las que había abusado para evitar que justamente iniciaran acciones legales en su contra. Y las vigilaban las 24 horas del día. Entonces, muchos exoperativos del Mossad utilizan este tipo de software. Mira, cuando yo era corresponsal en Bélgica, en Bruselas, yo no sé si te acuerdas, hubo un caso muy sonado contra el exsecretario de Defensa de Estados Unidos el exsecretario de Defensa de Israel, que fue el que dio la orden de asesinar a cientos de refugiados palestinos en los campos de Sabra y Shatila. Bélgica fue el único país que decidió iniciar una causa contra Michel Aoun, el exsecretario de Defensa israelí. Bueno, yo estuve detrás de ese caso y era realmente alucinante, Toño, cómo cada vez que yo me movía para ir al juicio, para ir a ver a los abogados, te seguían o exagentes del Mossad, te tenían localizado, te amenazaban. Entonces, desde siempre ha existido. Muchos de los testigos claves en el caso de Michel Aoun, que se habían huido a países como Brasil, fueron eliminados, fueron ejecutados para que ya la causa contra Michel Aoun se cayera. Entonces, eso te da una idea de lo poderoso que es estas redes de espionaje, que no son parte del gobierno, pero son que encabezan. Está el caso muy famoso también el caso Vallarta, como un operativo a que se le atribuyen vínculos con el Mossad, espiaba y se le atribuye en buena medida parte de lo que le ha ocurrido, las desgracias que ha sufrido Israel Vallarta, ¿no? Entonces, y aquí en México se sabe, imagínate, durante la época sobre todo de Felipe Calderón, se creó una mafia
impresionante en el aparato de seguridad, como Genaro García Luna y como Tomás Herón también tenían contacto con este tipo de personajes oscuros que se dedicaban a espiar a adversarios, facilitaban la captura de periodistas, amenazaban a periodistas, amenazaban a quien dijera Felipe Calderón. Así es que esta noticia de que hay una empresa que se dedica al espionaje y que se encontraron entre estas grabaciones contra el presidente de México, de verdad es que, y por eso desde que surgieron este hackeo famoso de Guacamaya, llamó mucho la atención y me llama mucho la atención justo el momento en que estos de Guacamaya pudieron penetrar al sistema de información, a la base de datos del ejército, cuando el ejército mexicano estaba cambiando de sistema, porque yo sospecho que el ejército mexicano ya sabía, ¿no?, que era susceptible de ser espiado, de ser hackeado. Entonces, ellos saben bien, el ejército mexicano saben que hay varios operadores no oficiales, no gubernamentales, que utilicen este tipo de software. Así es que, y lo que hemos visto, yo me atrevo a decir, querido Toño, lo que hemos visto hasta ahora es solo el inicio, es solo un atisbo de lo que vamos a ver de cara a las elecciones en el Estado de México, donde va a ser una campaña brutal, brutal, vas a ver, y también de cara al 2024, porque gente como Claudia X González, empresarios que tienen los recursos, van a hacer todo lo posible para claudicar en el Estado de México y van a hacer también todo lo posible para impedir la victoria de Morena en el 2024, cosa que yo veo tremendamente complicada. Pero, como decía Nancy Flores, de lo que se trata ya no es tanto de conseguir la inminente victoria de un candidato de Morena en el 24, sino tratar de romper el poder, la fuerza de Morena en el Congreso mexicano, metiéndole ahí, manteniendo ahí a gente que puede hacerle la vida imposible al futuro gobierno de quien sea. Puede ser Claudia Sheinbaum, puede ser Marcelo Ebrard, o puede ser el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Pues exactamente, ¿no? Eso es lo que ha quedado muy, muy claro, las nuevas ramificaciones de este espionaje. Es muy fuerte lo que nos comentas de el actuar, que es sabido, tú lo has dicho, el actual de exagentes de otros servicios de inteligencia. Y me llama mucho la atención, querido Jaime, que en este actuar estés hablando del Mossad, ¿no? Que es el servicio de inteligencia israelí, porque precisamente el malware Pegasus es de origen israelí. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos, pues vamos, esos exagentes del Mossad que estarían utilizando en México, ya se la sándwich. Saben cómo utilizar incluso ese sistema y pues eso es verdaderamente aterrador. No sé si quieras cerrar con algo ya para despedirnos. Sí, pero fíjate lo que ha dicho el presidente, en el caso del presidente, bueno, si, por ejemplo, si te intervienen tus correos privados, tu teléfono, Toño, a lo mejor nos sentaríamos de cosas muy, no sé, sorprendentes, ¿no? ¿Y qué dices de mí, no? Imagínate la serie de trapos sucios que me sacarían, ¿no? Bueno, a mí me sacaría más bien puros pañales, tengo puras fotos de, de mis hijitos, ¿no? Entonces, así que... Sí, sí, sí. Pero imagínate espiar a López Obrador, que como decía él, lo han espiado durante medio siglo. O sea, pues, la vida, yo creo que una de las vidas más públicas que ha tenido este país, un político de este país, ha sido la de Andrés Manuel López Obrador. ¿Que tendrá sus defectos? Pues por supuesto, ¿quién no tiene defectos? ¿Que tendrá algunos pecadillos? Pues también, ¿me entiendes? Pero básicamente de lo que no puedes acusar al presidente de México es de ser un ladrón, es de ser una persona deshonesta. Ya ves, este libro de El Rey del Cash se estrelló contra el muro. ¿Por qué? Porque no aporta nada que sea sustantivo, ¿no? Entonces es muy difícil. Y yo creo que, como dice Andrés Manuel López Obrador, su escudo, su mejor escudo, ha sido esta trayectoria de un hombre honesto, con sus errores, con sus virtudes, sus defectos, pero no cabe duda de que
Es un hombre que yo creo que ha sido el hombre que ha llegado en el momento ideal para ponerle un alto a esta corrupción, a este mar de corrupción, y los logros que se han obtenido bajo su presidencia realmente son notables por más esfuerzos que haga Claudio X González y la oposición para presentárnoslo como un presidente deshonesto, incompetente. Lo que es más, yo creo que este tipo de estrategias se les ha volteado en contra, porque lo que ha quedado en evidencia es la ineptitud, la incompetencia de la oposición para atacar a un hombre tan inteligente, con tal colmillo político como Andrés Manuel López Obrador, y ese es su gran escudo, y no importa que lo espíen, no importa que le siembren ahí en el baño, en la recámara, que le pongan cámaras, no sé, para que lo espíen más, ya sabemos quién es Andrés Manuel López Obrador. Otro problema sería que, por ejemplo, imagínate que hubieran espiado con el mismo celo, con el mismo entusiasmo a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, habríamos descubierto antes de tiempo las alianzas de Genaro García Luna con el crimen organizado, ¿no? Los pactos de Peña Nieto con Estados Unidos para sacar adelante la reforma energética, ¿no? ¿Cómo se negoció tras bambalinas? ¿Cuántos legisladores de Estados Unidos participaron en esas negociaciones? ¿Cómo se pactó la reforma energética en Estados Unidos y en México? ¿No? ¿Cómo los abogados de las grandes empresas de Estados Unidos y México fueron los que elaboraron las leyes secundarias? Así es que a esta gente que dice, no, que el hackeo, que las investigaciones, señores, llegaron tarde, y además Andrés Manuel López Obrador es un objetivo realmente que no jamás les va a dar chicha, no les va a dar mucha amiga para exponerlo y para tratar un poco de abollarle el carisma, de maltratar su trayectoria. Y yo creo que a estas alturas están tan desesperados que yo no sé cuál va a ser el próximo bombazo, el próximo escándalo, pero creo que están condenados a derrotarse a sí mismos. Pues vamos, a que le salga el tiro por la culata. Hoy reportaba el presidente López Obrador cómo es que la semana pasada, la agencia Morning Consult dio a conocer que tenía aproximadamente 66% de las preferencias, y tan pronto se da el escándalo de las guacamayas y se da el escándalo del rey del cash, incrementó su popularidad esta semana a un 68%, así que pues, le salió muy, muy mal. Y bueno, pues querido Jaime, como siempre, muy feliz de tenerte aquí en Sin Censura, de poder compartir micrófonos contigo, de aprender de ti, de que nos puedas contagiar y empapar un poco de esta información. ¿Por qué no nos compartes también tus redes sociales para que la gente te vea y te escuche en tus plataformas? Pues, estamos muy, muy pendientes siempre de eso, querido Jaime. Muchas gracias, querido Antonio, gracias. Efectivamente, transmitimos todos los días. Ayer fue la excepción, pero hoy volveremos a estar en partir de las 14 horas en este espacio de No Apto para Cínicos. Vamos a hablar sobre todo también de la mañanera, de lo ocurrido, de este informe tan ampuloso, tan bien lustrado que presentó Marcelo Ebrard, como le decía Donald Trump. Vamos a hablar también de la política migratoria que se ha negociado también, de que se van a aceptar a venezolanos, porque como Estados Unidos no tiene relaciones con Caracas, no los puede deportar hasta allá, entonces México va a recibir a estos venezolanos. También les pido que me sigan a través de mis redes sociales en @Jaime y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, donde hoy hablamos del escándalo que se ha desatado en Los Ángeles con una vergonzante actitud de una concejala de origen mexicano que lanzó improperios y ataques racistas, expresiones racistas, y ha sido vergonzante, ha sido una tempestad la que se ha levantado en Los Ángeles, y esta historia lo pueden leer en la Jornada Sin Fronteras. Don Antonio, cuídese mucho, feliz fin de semana, descanse, gracias al equipo de producción, a la querida Ceci, a don David, les mando un abrazo
dos, y por favor, pórtense bien este fin de semana, no anden de huilos, por favor. Sí, oye, Jaime, te voy a recomendar un posicionamiento que hice. Está un poco pelado, a ver si lo pueden poner ahí en la jornada Sin Fronteras, pero si quieres, ahí está en mi cuenta de Twitter, está como tweet fijado. También hice un posicionamiento aquí en Sin Censura más largo, un video sobre pues esta mierda que considero esos tres concejales, a Nuri Martínez, a Gil Cedillo, a Kevin de León, dos de ellos a quienes desafortunadamente conozco personalmente, y pues cómo es que estamos indignadísimos, estamos muy, muy enojados por esta representación asquerosa que tenemos de políticos que resultaron ser como Lili Telles, en una tan necesaria representación hispana acá en los Estados Unidos. Tenemos a políticos muy a la Lili Telles, con sus, disculparás tú, pero con sus pendejadas. Así que si te puedo recomendar algo para tu programa y para la Jornada Sin Fronteras, ahí está mi posicionamiento. Un poco subidito de tono, pero pues ahí está en mi cuenta de Twitter, No, querido. pues perdón, es importante, Toño, y ojalá que así como está ocurriendo en Los Ángeles, donde ya tuvieron que renunciar algunos, ojalá pasara así en México con Lorenzo Córdoba, que Así lo es. hubieran obligado a renunciar después de estos pronunciamientos de carácter racista de lo peor. Ojalá que así ocurriera en México, pero pues Creo que perdimos por ahí a Jaime, ¿lo tenemos todavía? Ahí se fue, ahí lo tenemos, sí. Y no, totalmente, querido Jaime, al menos aquí en Estados Unidos sí podemos exigir renuncias y aquí sí ocurren. Aquí sí, si alguien hace un montaje, no lo encumbran como a Loretito y le permiten hacer más montajes, se acaba su carrera. Nuri Martínez acaba de renunciar hace un par de días a su puesto como concejal ahí en Los Ángeles. Esperemos que lo mismo haga Kevin de León, lo mismo haga Gilbert Cedillo. Y bueno, estamos muy, muy pendientes, querido Jaime. Yo te agradezco por tu participación aquí en Sin Censura, el editor de la Jornada Sin Fronteras, Jaime Hernández, y por supuesto, legendario corresponsal de guerra. Y ahora sí,